Buenas tardes, estimado público, estimados rectoras y rectores de las diferentes universidades públicas y privadas, estimados presidentes de las diferentes organizaciones públicas y privadas, estimados pastores y líderes de las diferentes organizaciones cristianas, estimados empresarios independientes, estimados estudiantes a nivel de pregrado, posgrado y a nivel de doctorado. Les hablo una vez más el doctor Pastor Rangel de Puerto Ordaz, Estado Bolívar, Venezuela, profesor titular de la Universidad de Guayana. Tengo el privilegio de grabar en la tarde de hoy el video número 643, referente a las organizaciones que carecen de visión. Es importante analizar este tema porque hay organizaciones que carecen de visión. Muchas, pero infinidades de organizaciones o empresas, tanto públicas como privadas, carecen de visión. No tienen definido cuál es el futuro de la organización. Son organizaciones que actúan dando respuesta a una demanda de un determinado producto o de un determinado bien por parte de la sociedad. Pero no piensan más allá cómo debe mejorar la empresa, cómo debe ser su nuevo producto, cómo debe ser su nueva tecnología, cómo debe ser el talento humano. No piensan en eso. Se basa más que todo este tipo de organizaciones, empresas, se remiten más que todo en función de la rentabilidad. Ven rentabilidad, ven beneficio. Pero no se dan cuenta el presidente de la organización o la alta gerencia que la rentabilidad puede variar. Puede ser un momento de que la organización no sea rentable y puede ser un momento que la organización no sea competitiva, porque ninguna organización está sola en el medio externo. Siempre hay competencia con productos similares. Indudablemente que el mejor producto, la mejor calidad, el mejor ofrecimiento son esas empresas emprendedoras. Es importante que las organizaciones definan cuál es el futuro de dicha organización, que tengan visión. Es importante que los gerentes sueñen y piensen en el futuro de la organización. Si no tienen este pensamiento estratégico en su mente, indudablemente que la organización no tiene futuro, no tiene éxito y va rumbo al cierre o al fracaso. Y eso es lo que no se dan cuenta la mayoría de los presidentes de las organizaciones, que se basan en el boom, en el momento, pero no se sabe en qué momento las organizaciones dejan de ser competitivas. Por eso es que esa visión, ese sueño, ese empoderamiento que deben tener todos los gerentes de visualizar el futuro de la organización. ¿Cómo sería esa organización dentro de 10, 15 o 20 años? Plantearse escenarios largoplacistas para mirar y pensar de una manera prospectiva cuáles serían los cambios constantes que tiene que dar la organización para mantenerse firme y altamente competitiva y altamente rentable. Es importante de manera que esas organizaciones que carecen de visión piensen, porque van rumbo al fracaso. A cualquier momento esas dejan de cubrirlo, por ejemplo, los costos de producción, dejan de cubrir muchas cosas que necesitan para desarrollar un producto. Entonces ese es el cuidado que hay que tener. Las organizaciones siempre tienen que tener visión. Organización que carece de visión es organización que va rumbo al fracaso. Y eso uno lo ve muy constantemente a nivel nacional, inclusive fuera del país. Organizaciones que no crecen, organizaciones que, como uno lo dice, están marchitas toda la vida porque los gerentes no tienen la capacidad de pensar en el futuro de la organización, porque todo lo ven en función de un beneficio económico, pero no se dan cuenta que ese beneficio económico puede mejorar cuando la organización mejora, cuando la organización funciona con una perspectiva totalmente diferente.
Por eso es que en las organizaciones que carecen de visión tienen que buscar cómo los gerentes pueden desarrollar en primer lugar ese pensamiento estratégico para interpretar el futuro que le espera a cualquier organización, tanto del sector público como del sector privado. Por eso es que estas organizaciones que carecen de visión se caracterizan por tomar decisiones equivocadas. Toman decisiones equivocadas porque no tienen una planificación estratégica, no tienen esas herramientas de planificación, no tienen una visión holística, no tienen un pensamiento estratégico de interpretar cómo se puede participar de una manera más eficiente en el entorno. Entonces, toman decisiones equivocadas porque no tienen la planificación estratégica, no tienen esas herramientas que son fundamentales para que los gerentes puedan tomar verdaderas decisiones. Tienen un proceso ineficiente en cuanto a la producción, en cuanto al desarrollo de la tecnología, es totalmente deficiente, el producto no es de alta calidad porque no cuenta con la capacidad o la capacidad humana en cuanto a preparación de dar el todo por el todo. Por eso es que es importante que la visión no solamente la pueda lograr la alta gerencia, sino la visión que toda la organización que tiene que ver con el proceso productivo piense en el futuro de la organización y qué estrategia hay que aplicar para que pueda mejorar. Por eso es que pierden competitividad, porque no tienen visión, no son competitivas. Un producto que de repente no es de calidad, un producto que ya no tiene la demanda como antes, porque no hay esa mejor preparación, no estudian de una manera, no estudian al cliente quien demanda un producto, simplemente se basan en producir, pero sin saber qué es lo que están produciendo en cuanto a calidad. Y eso cuando no hay visión desmotiva a los empleados. Los empleados se sienten desmotivados porque simplemente se convierten en un trabajo de carpintería. Están haciendo cosas que a lo mejor para ellos no tienen, lo ven como algo rutinario, pero no saben cómo eso que están haciendo lo pueden mejorar. Por eso es que es importante la visión, los gerentes entiendan el futuro de la organización y cuáles son esas estrategias que tienen que aplicar para que pueda mejorar la organización y dar un empoderamiento a todo el talento humano que participa en ese proceso de producción para que haga las cosas mejor y para que también pueda pensar cuál sería el futuro de la organización en cuanto a la presentación de un mejor producto que va a satisfacer la demanda de una sociedad. Por eso la consecuencia de no tener una visión clara incluye la falta de rentabilidad. Si no hay una visión, si no hay no hay una visión de crecimiento, indudablemente que ese producto llega un momento que no va a tener la misma demanda, la misma calidad, y la organización poco a poco va desapareciendo. ¿Por qué? Porque no tiene rentabilidad. El producto ya no lo quiere y tiene que pensar que cualquier producto tiene competencia en el mercado de esta empresa y cada empresa se esmera por presentar lo mejor. Yo pongo un ejemplo rápidamente que siempre lo he puesto de la crema Colgate, la crema dental. Esa crema tiene más de 50 años en el mercado y esa es una de las mejores cremas Colgate que produce en Venezuela la empresa Colgate. Y yo recuerdo que han salido muchas marcas como Giflu, Pexodent, una cantidad de marcas, pero es la calidad. Es ese futuro que siempre está interpretando el presidente de la empresa Colgate conjuntamente con el gerente y piensan en mejorar siempre la calidad en función a lo que requiere el cliente, a lo que requiere la sociedad. Y por eso que es un producto de alta calidad. Y tiene sus costos porque la Colgate es un poco más costosa, pero es de calidad. Porque la gente lo que quiere es calidad, lo que quiere es un buen producto. Claro, incluye también la falta de rentabilidad cuando no hay visión, el desperdicio de recursos y la rotación del personal. Hay una mala gerencia de estar rotando el personal. Lo importante es que los gerentes tienen que conocer el personal, cuál es su capacidad,
cuál es esa calidad que tienen para ellos, de acuerdo a su participación, para que son más aptos. Es importante estudiar y no rotarlo por rotarlo, rotarlo por capricho. Yo creo que una de las cosas más importantes que los gerentes tienen que conocer muy bien al personal, hasta dónde son inteligentes en actuar de una manera positiva a lograr las actividades que se haya desarrollado. Conocer perfectamente para más bien de que se preparen mejor, estar pendiente del personal, porque de ello depende de que esa calidad de ese producto o de lo que están haciendo sea lo mejor y donde el cliente o la sociedad quede totalmente satisfecha con el producto. Y también cuando no hay visión, tiene una incapacidad de adaptarse a los cambios del mercado. No tiene visión, simplemente como no tiene una perspectiva futurista, sino hacen las cosas por hacerlo. El gerente no tiene visión, el gerente no tiene esa visión holística, el gerente como que pierde la inteligencia y hace estancar más la organización. Y eso es lo que hay que evitar. Tenemos que tener, o las organizaciones tienen que tener gerentes exactamente activos, participativos, que tengan una inteligencia emocional y transmitan esa emoción a su personal para hacer un buen producto, para dar lo mejor a la organización y para dar lo mejor a la gerencia donde están adscritos cada uno de ellos. Por eso es que algunas características de las organizaciones sin visión toma decisiones deficientes. Toma decisiones deficientes porque no tiene una planificación estratégica, no tiene un programa, no tiene un plan de acción, no tiene cómo desarrollar las actividades de una manera ordenada. Entonces, esas decisiones que las toma deficientes porque tiene un vacío, no tiene seguridad de lo que está haciendo, porque no tiene esas herramientas tan importantes como es el plan estratégico de la organización, que es la herramienta básica, fundamental, para que se puedan tomar verdaderas decisiones y para que se pueda interpretar el futuro de la organización y para que se puedan tomar en cuenta la filosofía de gestión de la organización, que tiene que ver con la visión y misión de la misma. Por eso es que esa toma de decisiones eficiente, incorrecta, costos innecesarios muchas veces y oportunidades perdidas. Se hacen costos innecesarios porque no hay una planificación, no hay una seguridad, no tienen un verdadero diagnóstico de lo que tienen que hacer y se hacen proyectos que de repente no son importantes. Entonces hay que aprender qué es prioritario y a qué se le va a dar respuesta, qué tipo de proyecto hay que ejecutar. Por eso es que esos procesos ineficientes se pierden recursos valiosos en actividades repetitivas que no añaden valor a la organización. Son cosas más bien que perjudican el crecimiento de la organización. Esa falta de dirección, los empleados comprenden el propósito de su trabajo, porque no tienen una orientación, no tienen una guía, y eso trae como consecuencia que desconocen el propósito del trabajo que tienen bajo su responsabilidad, lo que genera desmotivación y falta de compromiso con la organización, porque no están bien orientados, simplemente están haciendo actividades de una manera rutinaria, pero sin un proceso de planificación. Y esto tiene que los gerentes tomar en cuenta y los líderes, ellos tienen que tener una planificación y transmitir esa planificación a todas las personas que trabajan con ellos. Pérdida de la competitividad. Es poco competencia porque el producto que sale, probablemente, no está bajo una buena dirección, no tiene ese fundamento técnico, a lo mejor, no tiene ese soporte también económico y se hacen las cosas a lo mejor no con la calidad que se espera. Entonces dejan de ser en este momento competitivos porque sale un producto que la sociedad muchas veces lo puede adquirir, pero después, dependiendo de la calidad del producto, va a ser rechazado. Porque hay que estudiar el mercado externo altamente competitivo. Eso es lo que tienen que tomar en cuenta las empresas, tanto públicas como privadas. Pérdida entonces de esa competitividad
las empresas reaccionan tarde a los cambios de mercado. Hay que adaptarse a los cambios. Si no se adapta a los cambios, indudablemente que es porque no tiene una visión clara de la organización. Toda visión futurista tiene un riesgo, pero es importante pensar para presentar las mejores alternativas, la mejor solución. Esos errores recurrentes que se cometen, se repiten los mismos errores debido a la falta de una perspectiva a largo plazo, porque no se tiene un futuro incierto, porque no, es decir, me explico, los gerentes desconocen, no tienen una herramienta tan importante como el plan estratégico, porque allí está el pensamiento estratégico, repito, allí está la filosofía de gestión que hace que el gerente piense de cómo interpretar o cómo debe ser el futuro de la organización. Y eso en la mayoría de las empresas sucede, actúan de una manera robótica, pero sin un proceso de planificación. ¿Cómo se identifica entonces una organización sin visión? Se centra en el corto plazo, no piensa en el largo plazo, siempre es dar respuesta a lo que requiere la sociedad, por eso se centra en el corto plazo, olvidando el largo plazo de cómo debe ser la organización. Las decisiones se toman pensando en las necesidades inmediatas y esas decisiones no se toman en cuenta pensando en el futuro de la organización. Reaccionan en lugar de anticipar. Las organizaciones sin visión suelen ser reactivas, respondiendo a problemas en lugar de anticiparse a los problemas. No tienen metas claras, no tienen objetivos claros, no tienen una planificación cuando no hay una visión por parte de la organización. La falta de una visión compartida crea confusión y falta de alineación entre los diferentes departamentos gerenciales. Desperdician recursos, se desestiman fondos y tiempo a proyectos que a lo mejor no son rentables. Por eso es que es importante la jerarquización y contar qué es lo que tiene la organización en el futuro y qué tipo de proyectos se pueden desarrollar. Una alta rotación del personal, eso se hace muchas veces porque desconoce lo que está alrededor del gerente, la calidad, la experiencia y se rota de personal, porque no se tiene un plan. Los gerentes que actúan de esta manera están llenos de incertidumbre, toman decisiones de una manera vacía, pero no tienen los argumentos porque no ven más allá de la realidad. Siempre ven en el futuro de la organización y se olvidan que las organizaciones son perennes y prospectivas para siempre y para el futuro y se van perfeccionando y adaptándose a los cambios de acuerdo a esos cambios tecnológicos. Los empleados se sienten frustrados y sin propósito, lo que provoca que dejen la empresa muchos de ellos. Si no hay motivación, si nadie los toma en cuenta, si no hay mejora, indudablemente que entra un grado de motivación y cuando consiguen algo mejor se van de la empresa. Eso es lo que hay que evitar y eso es lo que se ve cuando no hay una visión clara dentro de las organizaciones, dentro de algunas organizaciones públicas y privadas. Empresas que han sido afectadas por carecer de una visión, por no tener claro la misión, por no tener claro cuál es la filosofía de gestión de la organización y por no contar con ese plan estratégico. Han sido afectadas porque tienen un vacío, no tienen argumentos, no tienen un soporte que permita que la organización pueda visualizar el futuro y pueda ser altamente competitivo. Estos tipos de falta de visión, porque hay una miopía organizacional, organizaciones enfocadas al futuro que dejan de ver o reconocer la realidad y los problemas del presente. Organizaciones sin misión no tienen una misión clara, lo que los lleva a diluir su identidad y perder su razón de ser. Empresas sin visión, empleados sin sueño. Si no hay visión, los empleados no tienen sueño, los gerentes no tienen sueño. ¿Qué sucede cuando una empresa carece de misión? Indudablemente que tiene un vacío para la toma de decisiones, un vacío para entender el futuro, un vacío para lo que quiere desarrollar.
Por eso es que una organización sin visión es como un país sin constitución o sin ley, porque la visión es fundamental. Si un país no tiene constitución, prácticamente no se ve, no hay un desorden, pero así sucede cuando las organizaciones sin visión no tienen para dónde ir. ¿Qué pasa cuando tu equipo no conoce la visión de la empresa? Hay un riesgo de perder el rumbo y la competitividad. Imaginarse que sigues emprender un viaje sin un mapa, sin un destino claro y sin asegurarse de que tu equipo de viaje sepa quién eres y hacia dónde va. El resultado, desconcentración, desgaste y un desperdicio enorme de los recursos. Eso es lo que hay que evitar. Es un ejemplo sencillo. Si no sabemos hacia dónde van, indudablemente que las organizaciones pierden el rumbo, las organizaciones hacen las cosas por hacerlas. Algo similar sucede en una empresa cuando el equipo no te conoce y no tiene claro los objetivos que te motivan, no conocen ni comparten la visión del empresario. Ese es un problema grave y fundamental. ¿Cuáles son los síntomas de una empresa que no tiene una visión sistémica? Toma decisiones equivocadas o tardías, costos inmediatos en las operaciones, los procesos de aprobación se detienen, pérdida de tiempo de los profesionales. Ese es cuando los síntomas de una empresa que no tiene una visión sistémica o sistemática. Toman esas decisiones equivocadas, muchas veces, el costo innecesario en las operaciones, en los proyectos, y pérdida de tiempo en las provisiones. ¿Qué pasa si una empresa no tiene misión y visión? Sin una misión clara, la empresa corre el riesgo de diluir su identidad y perder su razón de ser. Para que una misión sea efectiva, debe ser clara, concreta y competitiva para todos. Se puede tener una estrategia sin una visión. La visión siempre es lo primero. Siempre se tiene una visión clara. Atraer las estrategias adecuadas. Si no tiene una visión clara, ninguna estrategia salvará a la organización. ¿Cómo se desarrolla entonces una visión estratégica? Automáticamente y con reflexión. Una comprensión del entorno. Pensamiento creativo e innovador, una colaboración y participación, una acción y seguimiento. ¿Cómo identificar la competencia de visión estratégica? Parece que la visión estratégica es una imagen o mano mentor compartida que da forma a la estructura de que será el futuro de la organización. Es ofrecer una imagen mental de lo que sería el futuro anticipado de la organización. Una visión estratégica, entonces, va acompañado con una planificación estratégica que asegure el logro de dicha visión. ¿Cómo se desarrolla una visión estratégica? Innovando, analizando, resolviendo los problemas, inspirando y motivar a otros, una comunicación efectiva y ponderada. La visión estratégica juega un rol importante en el contexto actual, caracterizando por cambios constantes y necesidad de anticiparse a los escenarios para poder sobrevivir como empresa. Requiere de invertir en el presente para obtener un resultado a largo plazo, resumiendo la desigualdad de la misión y la propia visión de la organización. De manera que la visión es importante en toda organización. Una empresa sin visión no tiene futuro. Una empresa que no tenga visión, una empresa que no cuente con esa planificación, lamentablemente tiende a desaparecer en cualquier momento. Espero que estos tips sean de importancia de que toda organización debe contar con una visión y un plan estratégico para la toma de decisiones, más que todo a largo plazo.
Muy buenas tardes.